¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Bienvenidos, bienvenidas al capítulo número 5 de Narrativas, en donde vamos a abordar un tema esencial en este momento de la diatriba política, de la polarización que se vive en nuestro país y que ha tenido sus diferentes episodios en los últimos días, en las últimas semanas, teniendo como protagonistas incluso a aquellas que comandan o que buscan comandar este país, también por supuesto el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, los líderes de la oposición y vaya, muchos, pero muchos integrantes de los medios de comunicación. ¿Qué tan importante es la autocrítica? ¿Qué tan importante es la crítica real, analítica, a fondo? ¿Y qué tanto hay periodismo militante? ¿Qué tanto hay periodismo porrista? ¿Qué tanto hay periodismo en un momento dado que realmente va al fondo de las cosas? ¿Y qué tanto hay, por un lado, periodismo, pero por el otro lado también se los voy a plantear a mis queridos Federico y Ricardo, hay comunicación que también llega a ser entretenimiento puro como tal. Mi querido Federico Bonazo, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Gran gusto saludarlos, Jesús, Ricardo, al auditorio inteligente y crítico que ya se está acercando asiduamente a narrativas, lo cual es motivo de mucho orgullo. Mi querido Ricardo Valderas, ¿cómo andas? Feliz de verlos, saludos Fede, gracias por este espacio y bueno, también un poquito saliendo de una enfermedad y me van a escuchar un poco carrasposo. ¿Qué te iba a decir? Oigan, pues a ver, entrando de lleno en la materia, cuando en el momento en el que vivimos, estamos en una etapa en donde hay mucha polarización, en pocas palabras. Vivimos una etapa en donde a la gente le gusta escuchar lo que le queda bien en muchas ocasiones y que muchas veces considera que esa es la verdad de las cosas. Y comenzaría contigo, me quedo Federico, analizando un poco lo que es el espacio crítico, el análisis crítico, qué tan necesario es en este momento y sobre todo qué tan necesario tiene que ser al interior también de Morena, como qué tanto le ha faltado a la oposición. Bueno, agradezco mucho que hayas fomentado tú, Jesús y Ricardo también, para la audiencia que nos está escuchando, nos hace el favor de vernos, comentarles que a veces cuando discutimos, conversamos sobre cuáles son los temas importantes o el tema de la semana que vamos a traer aquí a un episodio más de narrativas, eh, hay veces en que este tema de hoy, el pensamiento crítico, la tarea del periodismo, la tarea del comunicador, la tarea del analista, son todos personajes que se parecen, pero no son necesariamente el mismo. La tarea del militante que quiere comunicar las ideas políticas con las que está de acuerdo en la discusión pública a través de las redes sociales o enfrentan ciertas contradicciones que son divertidas por un lado, pero muy interesantes de analizar por el otro. Yo agradezco mucho que hayas promovido, Jesús, este episodio particular de narrativas que se ocupa de las narrativas, es decir, concretamente sobre el tema de cómo se venden, cómo se comunican, cómo se administran y cómo se usan para la manipulación emocional, que después deriva en manipulación política, pero que es manipulación emocional en primera instancia con fines electorales, con fines de crecer el credo identitario de determinada postura. En este caso, sobre todo, estamos hablando del tema político, pero se puede aplicar a cualquier cosa. Las iglesias funcionan de la misma manera. Es un tema que yo le confesaría a la audiencia que es el que me llevó hace unos años, sobre todo cuando ganó López Obrador en el 18, a intentar participar en la discusión política pública, porque ya habíamos visto las campañas, enormes campañas de desprestigio, de miedo y de terror que había montado una derecha muy conservadora, aterrada con la posibilidad de que subiera el poder una fuerza política encabezada por un líder tan importante que ejerciera resistencia a ciertos patrones y costumbres y privilegios a los que se habían acostumbrado. Para mencionarlos muy rápidamente, el cierto poder económico concentrado que hacía mucho negocio al calor del Estado y que estaba muy cómodo en esa posición, porque había, y esto lo ha dicho el presidente de mejor manera todavía, cuando se refiere a la mafia del poder y al comité al servicio del interés privado, habían conquistado las instituciones
de la República. Por eso es muy interesante cuando vamos a defender la democracia ver de qué lado tenemos que posicionarnos en la disputa política para entender, calibrar, identificar si estamos defendiendo la democracia o estamos defendiendo una mentira vestida de democracia por aquellos mismos personajes que la atacaron, la vulneraron, la quisieron boicotear. Entonces, en el 18 yo me tomé una cierta responsabilidad ciudadana de decir, bueno, por primera vez vamos a tener un gobierno de izquierda, tenemos que ejercer una resistencia ciudadana, cívica, a la mentira, porque la vamos a ver a lo largo del sexenio desbordada, la vamos a ver enloquecida, como la vamos a ver de aquí al 2 de junio completamente sangrienta y desquiciada, ya la estamos viendo. Y me tomé un poco esa tarea en serio y luego, bueno, de ahí me he convertido en un artista, un ciudadano que de golpe opina y está en mesas como esta opinando, con la misión más importante que me empuja es la de desmantelar esta costumbre de la mentira, que había tan bien reconocido el propagandista nazi Goebbels, esta técnica goebbeliana de instalar una mentira, repetirla hasta la exageración y después con ella tener un usufructo político. Lo estamos viendo ahora con el hashtag narcopresidente. Este hashtag se instala y hay una serie de antenas repetidoras en todos los medios corporativos y en las redes sociales que lo van a repetir hasta el hartazgo, hasta el 2 de junio. Es de los pocos elementos con los que cuenta la oposición para intentar desacomodar ¿a quién? A ese número pequeño, pequeño pero importante aún, de indecisos, de gente que puede estar o desilusionada con la 4T o viendo el desastre que es la oposición y diciendo, bueno, yo quería votar en contra de Morena, pero ante este desastre pues voy a tener que votar por Morena. En fin, ese grupo de indecisos es apetecible para estas huestes del marketing político. Y ese marketing político tal cual denunció o confesó, ese es el verbo adecuado, a la Raki, que se vale mentir para sacar a Morena, o Riva Palacio recientemente diciendo que la verdad se ha tornado irrelevante, o, bueno, lo hemos visto descarada, abiertamente confeso por todos los que se encargan de la propaganda de la oposición. Tiene, sin embargo, el poder del daño. Y entonces yo considero que es muy importante, aquí termino mi primera intervención, que los que apoyamos un proyecto político que consideramos que por primera vez se ha revertido el viejo régimen de privilegios en pos del bien común, de una idea de sociedad justa, eh, tenemos que saber diferenciar nuestro corazón militante, nuestros deseos de que ese proyecto le vaya bien, con el deseo de caer en el juego del enemigo, de usar las tácticas de la mentira, la desproporción, el ataque, la difamación, el insulto, las campañas de odio. Porque por una razón ética elemental, eso nos estaría convirtiendo un poco en aquellos de enfrente a los que estamos denunciando. Usando esas tácticas nos pareceríamos, y yo no me quiero parecer en nada a esa derecha vil, oprobiosa, mentirosa, pero también porque en términos pragmáticos eso tiene un efecto boomerang. Te puede dar dividendos en el corto plazo, pero en el largo plazo se termina revirtiendo contra ti. Si tú terminaste mintiendo, difamando, también hay una parte de la ciudadanía que dice, pues estos también difaman, también mienten, son un poco lo mismo y entonces terminamos por diluir nuestra identidad. Es un tema que tiene millones de aristas. Dejo aquí mi primera intervención, muy curioso también de lo que Ricardo traiga a la mesa, que es un rey de la información. Y querido Ricardo, pues no te haría ninguna pregunta, más bien dicho, sentaría en la misma base en torno a lo que ha dicho este Federico, y únicamente sí destaco un punto que me llama mucho la atención de lo que planteas, Fede, el tema de desenmascarar muchas veces. Estamos en una época en donde lo estamos viendo precisamente con este hashtag de narcopresidente, en donde ya no importa, sí, ya no importa que salga todo el mundo a decir no es cierto, no hubo nada, no, ellos lo van a mantener a tal grado que Xochitl lo dijo y se los dijo a sus feligreses en Twitter. ¿Quieren seguir con el narcopresidente? Sí, sí queremos seguir con el narcopresidente. Julio Patán presenta una columna donde dice el narcopresidente ya la etiqueta que llegó para quedarse, en pocas palabras, mi querido Ricardo. Sí, pues creo que aquí me gustaría traer de nuevo la discusión pasada sobre la materialidad de las cosas. Haciendo un poco de abogado del diablo,
Eh, sí, estoy parcialmente de acuerdo con que la realidad la volvieron irrelevante, no que lo sea. Es decir, lo estamos viendo. No importa que agente salga a decir, no, no importa que sea el director de la DEA, no importa que sea un ex alto mando de la DEA, no importa que sea el Departamento del Tesoro quien salga a decir, bueno, es una investigación desestimada, es una investigación que no dio frutos, que las mismas autoridades dijeron, bueno, podría ser un indicio, más no es probatorio de absolutamente nada, entonces se desecha. Ah, haciendo alusión a esto, volvieron la verdad a un objeto irrelevante, porque hay una construcción de verdades. Entonces, es muy complejo, pero antes de llegar a esta plática, estaba analizando el consultorio de ética de la Fundación Gabriel García Márquez, en donde hablaban un poco de tanto del periodismo militante como de periodistas que trabajaban como asesores políticos. Y hacían un énfasis que a mí me voló la cabeza, que es ético ser asesor de un político y hay el énfasis durante el periodo electoral. Y entonces a mí me saltó porque parece que sí está normalizado de alguna manera el ser asesor de algún político o de alguna política durante cualquier periodo, siempre y cuando no sea el electoral. Incluso en la respuesta de la Fundación Gabo decían, bueno, hay casos en donde efectivamente el periodista puede ser juez y parte y tener, digamos, total dominio de sus emociones, de sus intereses, de la búsqueda de verdad, pero aún así tendrá la carga extra hay un conflicto, un claro conflicto de interés. Bueno, este claro conflicto de interés reaparece en la respuesta, por ejemplo, de ProPublica, en donde aseguran que no no están sujetos a decisiones de la DEA, pero en el cuerpo del texto reconocen que la DEA les permite o le dan la concesión a la DEA de no revelar algunas fuentes. Además de que, entre otras cosas, sí se ponen de acuerdo con Inside Crime para salir en conjunto, no hablan del caso mexicano. Y lo traigo a colación porque justo acá aparecía otro elemento de la Fundación Gabo que decía toda información que provenga de un gobierno tiene que ser especialmente observada con una mirada crítica porque son quienes mayor interés tendrían en mentir. Y honestamente, sí se pone en tela de juicio, porque el titular es así, pero el titular es un clickbait y también hay referencias al clickbait en nuestro trabajo periodístico. Y a grandes rasgos, la Fundación Gabo no lo califica como un acto ético, lo califica como un acto necesario debido a la urgencia por monetizar de los medios de comunicación, a un montón de necesidades que pertenecen al mundo de la capitalización y no de la información. Y entonces aquí vemos tres elementos que yo veo principales. La cabeza, que sugiere un texto y que la misma Fundación Gabo dice, bueno, es que mucha gente se informa solo con el titular, ¿cómo puedes informar con una pregunta? Ahí hasta yo aprendí, ¿no? Porque yo también he titulado con preguntas justo para hacer este juego de la gente le va a entrar la curiosidad y puede dar clic. Nunca con algo tan delicado en lo personal, sin embargo, sí lo he hecho. Entonces aprendo que estas cosas no deben de prestarse a que haya subinterpretaciones debido a la posibilidad de que la gente simplemente no le dio clic. Y yo creo que tan está mal de un lado como están del otro. Pero bueno, el segundo aspecto es el balazo, que no es contundente, porque creo que la frase que hace falta justo es y las autoridades desestimaron esta investigación. Está perfecto el y del descanso, el balazo, como le quieran decir, creo que solo está incompleto, porque tendría que responder las 5 preguntas. Es decir, hablamos de técnicas periodísticas específicamente, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y esta es una técnica longeva, me la enseñaron a mí en la escuela, te la enseñaron a ti, Jesús, y todo el mundo sabemos que en ese parrafito tienes que responder estas preguntas porque justo das margen a que la gente tenga una especie de resumen, quien no tenga tiempo de leer todo, a poderse, a dar por concreto el hecho con solo tu primer párrafo. Si tienes ganas de continuar con la lectura, bueno. Y el último, en el cuerpo del texto, creo que la ponderancia que se da
a los dos testigos es mucho mayor a la de la persona o la institución que inicia la investigación. Es decir, hay un claro sesgo del tiempo que se le da. Supongamos que es un partido político, le dieron más a Morena que le dieron al PRIAN. Ah, ¿Por qué? Bueno, solo los editores y las editoras sabrán. Hay decisiones que a veces no son las más acertadas. Todos estamos y todas estamos sujetas a errores. Pero creo que si vamos a construir una realidad, podemos prescindir de la verdad. Es discutible. De lo que no podemos prescindir es de los hechos. Y yo creo y pienso que lo que no está claro es el hecho, que es que la investigación concluyó. Y entonces el periodismo está configurado por hechos. Y si tu pieza periodística no tiene el hecho sustancial, porque lo que no está comprobado es la mayor parte del reportaje, pues creo que hay un desequilibrio. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, ya lo hablamos en varios programas. En el pasado decía hay 14,000, antier o anteayer había 24,000 textos en Internet con la frase Cártel de Sinaloa financia AMLO, lo cual es totalmente falso. Y entonces aquí aparece otro elemento que hay que configurar, que es qué papel están jugando los proveedores de navegación de Internet para la configuración de verdad. Y aquí podemos llegar a un escándalo que la gente no ha dimensionado, o yo pienso que la gente no ha dimensionado, a lo mejor hay quien sí. El escándalo Cambridge Analytica, que es justo el de configurar verdades, ocurrido con la venta de información privilegiada de Facebook para influir en las elecciones de Estados Unidos, bueno, se comprobó cómo se hizo uso de búsquedas de navegadores, de redes sociales para influirla en las elecciones de Estados Unidos y en las elecciones de Rusia. Bueno, esto es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo 24,000 mensajes asegurando una mentira, en el mejor de los casos, una verdad no corroborada. ¿Y quién va a ser la persona responsable de esto? Insisto en lo de la sesión pasada, el derecho de réplica se nos quedó corto. Ahora mismo no hay alguna herramienta que pueda subsanar eh, las menciones que ha habido. Y no solo es el caso de Andrés Manuel López Obrador, ahora mismo lo vemos con la nueva candidata, también está el hashtag narcopresidenta. Es decir, usan un elemento para construir un fragmento de verdad y será su fragmento de verdad y todo lo que digan a partir de eso será un hecho. Esto Claro. es peligroso porque no hay cómo contrarrestarlo. Y con esto termino, disculpen que sea tan largo, pero es un tema grande. El derecho de réplica es limitativo, pero también el derecho a la libertad de expresión está coartado debido a que si un periodista miente o se equivoca, sí se puede judicializar, pero si un político miente o se equivoca, no se puede judicializar. Entonces hay un desequilibrio de poderes. Por un lado, para poder continuar con, digamos, con tu imagen intacta luego de una difamación, pero también si tú eres el difamador como agente político, tú no tienes ninguna consecuencia en tu contra. Es decir, si Andrés Manuel saliera mañana a decir Anabel Hernández está posiblemente coludida con el crimen organizado, a él no le aplicaría el derecho de réplica. Eso dice la ley. Es decir, hay un desencuentro de poderes acá. Totalmente. En este marco, ahorita que mencionabas también, mi querido Federico, algo decía Ricardo, que se ha venido generando en estos años periodismo militante, periodismo con agenda, periodismo incluso que se vuelve porrista también. ¿En qué momento se vale? Es decir, el periodista tiene a final de cuentas una agenda, tiene una militancia, puede ser de izquierda, ¿no? En muchas ocasiones, en lo personal se los he dicho a ambos, yo creo que el periodismo por su simple esencia es de izquierda como tal, pero ahí entra también la agenda del periodista. Puede ser bueno o mal periodista. Y aquí yo te preguntaría precisamente, mi querido Federico, y lo pondré sobre la mesa, ¿se vale ser un periodista partidista? Es decir, que tengas una simpatía por un partido político como tal cuando ejecutas este tipo, porque lo que estamos viendo aquí es mucho sesgo, muchísimo sesgo en donde se basan literalmente si hay un anti-López Obradorismo y también de repente hay ese pro-López Obradorismo, en donde también de repente no se acepta ningún tipo
de crítica. Entonces, en el marco de esto que te planteo es, ¿por dónde va el tema? Es un tema amplísimo, apasionante. Es una gran pregunta la que haces para intentar reflexionar sobre el deber ético. Yo por eso había un poco mencionado por qué estoy yo de periodista hace ya varios años, porque a veces uno tiene como un deber ético de comunicar ideas que cree que son importantes, invitar a una conversación pública serena, basada en la evidencia, y por el otro lado tiene un corazón al que no le gusta de vez en cuando tener que hacer cuestionamientos al proyecto político que uno apoya, porque sabe que esos cuestionamientos van a ser usados de inmediato, ipso facto, van a ser hurtados por una oposición sedienta de hambre o hambrienta de sed, como diría Xochitl, hambrienta de nutrientes para el golpeteo político. Entonces, a veces uno modera esa crítica por esa razón y luego dice, pero bueno, a ver, respondiendo la pregunta de Jesús, no estaba yo también siendo convocado como analista. ¿Cuál es el deber del analista? Tenga más o menos talento como analista, pero ¿cuál es su deber? Hay una especie de juramento hipocrático, como tienen los médicos, tácito de todo analista o de toda persona que se acerca a la evidencia y a la realidad con el coraje intelectual de comunicarla sin tergiversarla. Eh, y es ese, es decir, la función del editorialista, del periodista que editorializa, es decir, que vuelca su opinión, y es una tradición periodística tan antigua como el mismo periodismo y muy válida, eh, eh, está muy bien, pero distingue la tarea, ¿no? El periodista sería aquel que tiene que garantizar un derecho ya incluso establecido, que es el derecho de la ciudadanía a la información, y que puede tener su espacio en la editorial, en la nota de opinión, de volcar sus inferencias, sus especulaciones sobre la realidad. Pero a costa también, y esto debería ser un monitoreo estricto de una ciudadanía que hoy en la polarización no se ve tan claro, no a costa de su prestigio, es decir, el periodista, lo vimos en el caso de Anabel, ¿no? El periodista quedó en deuda con la sociedad en este momento. Anabel tiene que probar lo que dijo o asumir las consecuencias de haber hecho aseveraciones tan graves que han sido usadas de inmediato como parte de la guerra sucia, o si no las comprueba, pues tiene que asumir el costo, el escarnio público de haber sido, de perder prestigio. Un poco lo mismo, a mí no me gusta nunca personalizar, pero a veces es inevitable poner ejemplos para poder ilustrar mejor lo que uno está diciendo. El caso de Carmen Aristegui, que no es como Luis Pasos, como Loret de Mola, como, por más que la quiera poner en la misma bolsa, no lo es. Carmen Aristegui tiene un historial periodístico, pero ¿por qué ha perdido prestigio a mi forma, a mi humilde juicio? Porque ha promovido varias notas que carecen, vestidas de periodismo de investigación, es decir, aquel tipo de periodismo que exige que el periodista tenga sustento y pruebas de lo que va a afirmar en su nota. Ha publicado una serie de investigaciones muy flojas en cuanto al el sustento, la prueba, el nutriente informativo, que son mucho más inferencias que noticias. Entonces, cuando los periodistas, por algún tema de vanidad, de pelea con el poder político, es claro que López Obrador ha excitado el ego y la vanidad de tantos periodistas, los ha molestado, o de analistas que antes tenían el monopolio de la opinión pública, y gracias a programas como este y tantos otros de periodismo independiente eso está terminando, están muy molestos con el presidente y ya tienen un velo, más que un sesgo, un velo, tienen una especie de filtro en los ojos con los que ven la realidad, que es el de su propio ombligo ofendido. Y con ese ombligo ofendido salen a publicar inferencias con muy poco sustento informativo, que son o maniobras directas de propaganda de la oposición, o en todo caso nutriente para una oposición que ya hemos dicho ha demostrado desde el 2006, de que cuando López Obrador tenía posibilidades reales de tomar el poder político, hasta nuestros días, y lo va a demostrar en la siguiente campaña electoral, eh, tiene una profunda vileza, falta de respeto por la opinión pública y no tiene empacho en instalar la posverdad, la mentira, como decía muy bien Ricardo, la construcción de la verdad. Termino esta intervención diciendo que creo que hay, ¿cómo se llama la mañanera de Xochitl? Se llama Conferencia de la Verdad. ¿Cómo se llama el movimiento que tomó el poder político en la Argentina y ha cancelado la libertad de la mitad o más de la ciudadanía, condenándolos con medidas drásticas
económicas a que empeoren una situación que ya era terrible. ¿Cómo puede ser libre una persona que ya no puede subirse al camión porque no lo puede pagar al transporte público para llegar a su trabajo? Y aún llegando, lo que le pagan de salario no le alcanza para compensar la inflación. ¿Eso es la libertad? Bueno, la libertad tomó el poder en la Argentina a costa de la libertad de millones y millones de las mayorías en ese país. Entonces, un llamado, esto da para todo, también otro ámbito de reflexión que no voy a abrir ahorita, nada más lo sugiero, un llamado a que nosotros, los ciudadanos, monitoremos el lenguaje con el que se nos habla. Sospechemos de los que se creen dueños absolutos de una palabra. Sospechemos de los que se creen dueños de la libertad. Sospechemos de los que se creen dueños de la palabra verdad, como Xóchitl Gálvez, que ahora piensa hurtarnos el diccionario y llevarse ella la palabra verdad a su recámara. Lo podremos permitir. Sospechemos de los que hablan, de los que dicen que son los defensores de la democracia. Eh, Oye, Bonazo, sí, sí, querido. perdón, pero es que Por me vuela la cabeza lo que estás diciendo y tengo que interrumpirte. favor. ¿Tú crees que es inocente? Porque a mí ahora como lo estás mencionando, me hace me hace tener una revelación muy orwelliana. La conferencia de la verdad, a ver, espérense, ¿no se acuerdan del Ministerio de la Verdad? No recordamos. No, porque no han leído, son muy brutos, es una oposición muy bruta, muy bruta. Ha leído muy poco, querido amigo, esta oposición que hay en México. Y es que a Es final de que, cuentas es cierto, o sea, si tú notas las expresiones, las narrativas, las descripciones, las referencias incluso de personajes, no solamente de Xochitl Gálvez, sino de personas que están alrededor de Xochitl Gálvez como sus principales asesores, te topas con personas sumamente ignorantes. Y no lo digo de manera denostativa ni ofensiva, lo digo de manera descriptiva. Personas que no tienen mucho bagaje ni cultural, ni de antecedentes políticos, ni siquiera de filosofía política, que uno pensaría que tendrían que contar porque son personajes que están dirimiendo la presidencia de un país, la visión de gobierno de un país, pero tú de repente te puedes topar, por ejemplo, en toda esta discusión a una Kenia López Rabadán, que no sale el mismo discurso, a una Lili Telles, a un personaje que uno pensaría que es mucho más docto en ciertas circunstancias y que sin embargo también deja muchísimo, pero muchísimo que desear con su verborrea, que es el propio Santiago Krill Miranda, ¿no? No, yo quiero comentar algo para ser justos también, si estamos hablando de justeza y respeto a la evidencia. Hay una oposición muy bruta, sobre todo en los que llevan el marketing político de la oposición. Sin duda en su candidata, que está lejísimos de ser esa estadista que exige un país con los retos de este querido y adolorido México, pero también hay una posición ilustrada, una oposición ilustrada, o en todo caso un universo de académicos, de analistas, que no se puede decir que sean brutos, pero que llama mucho la atención el coqueteo que hacen con el negacionismo, con la falta de respeto a la evidencia y con caer seducidos en un arma muy peligrosa que finalmente es un arma antidemocrática, que es la de la inferencia dolosa. Esto empezó con las cartas, yo esto lo hemos hablado alguna vez, Jesús, las cartas de los abajos firmantes, cuando apenas empezaba el sexenio, ya instalando la idea de que este país tenía una deriva autoritaria, tenía un presidente que iba a intentar consolidarse en el poder y esa narrativa ha ido permeando, es la narrativa, digamos, el golpeteo sofisticado, la guerra sucia disque sofisticada, que en poca gente se tragó, pero alguna otra sí se la tragó. Yo tengo amigos que van a votar por Xochitl y es gente que tiene un doctorado, no te estoy hablando, es gente que se ha tomado en serio la tarea académica, que no es otra que la tarea de pensar, es incluso gente que cobra por pensar. Y tú dices, no, pero yo voy a votar por Xochitl y más allá de viejas identidades de izquierda o derecha, yo eso lo puedo entender, es casi como un club de fútbol para algunos, ¿no? Yo tengo el escudo acá que rojo, tú tienes el escudo azul,
Bueno, pero pensando en el país, ¿de verdad vas a votar por semejante personaje? ¿Por quién está rodeada? Lo que implica regresar el intento de reinstalación del viejo régimen político, que es muy violatorio de las reglas de la República y de la democracia. Es decir, si alguien ha agredido a las instituciones, a la idea del republicanismo y al de la democracia, es todo el elenco político que hoy rodea a Xochitl Gálvez. Fueron los que se permitieron corromper por Iberdrola cuando estaban en la tarea legislativa. Son los que legislaron y gobernaron para el interés privado muy, muy pequeño y muy concentrado en contra del interés de las grandes mayorías. ¿Tú quieres que esa gente sea la defensora de la democracia y te tragas que ellos son los que van a reinstalar la república perdida por el autoritarismo de López Obrador? Entonces, esa narrativa muy perversa se fue generando y después se ha ido incrementando con portadas la de siempre de Beatriz Pajés, que fue, no hay que olvidarlo, la última oradora en la Marcha Rosa. Ahora lo será Lorenzo Córdoba, que tú dices, ¿cómo una persona ilustrada en teoría como Lorenzo Córdoba va a formar parte, apenas sale de un cargo tan importante, donde su mayor responsabilidad era ser un árbitro imparcial, sale a prestarse a una agencia de propaganda que de periodismo tiene lo que yo de chef es latinos? En fin, entonces quería decir que llama la atención que un sector no bruto, ilustrado, se ha juntado con la vieja oposición, o digamos, con la oposición que representa al viejo régimen, y se ha aliado con personajes que en otras circunstancias uno jamás hubiera podido calcular que se aliara. Hay que preguntarse por qué eso ha sucedido, qué botones ha tocado este proceso político de la 4T, suficientes como para producir estos casos tan altisonantes que yo estoy mencionando. Porque también, mi querido Ricardo, hay un punto ahí que ahorita lo pone también Fede en la mesa. Una cosa es un medio como Latinos, o sea, es un medio que nace desde esta situación en donde el gobierno federal toma una decisión en la distribución de los medicamentos, golpea directamente los intereses de Roberto Madrazo, al poco tiempo nace Latinos y desde el principio comienza con una línea editorial que va sobre Andrés Manuel López Obrador. Con verdad o sin verdad, va todos los días sobre Andrés Manuel López Obrador. Incluso el personaje de Broso se da libertades que en otros sexenios nunca se dio, aunque Víctor Trujillo nos diga que es verdad, basta recordar solamente el comportamiento de Broso con los respectivos presidentes. Jamás, pero jamás les había dicho lo que le ha dicho Andrés Manuel López Obrador. Y no se trata de defender a ultranza ni mucho menos al presidente, pero sí de ubicar precisamente a este medio de comunicación. Por el otro lado está, como ya lo plantea el propio Federico, el caso de Aristegui Noticias, que tiene una trayectoria política, Carmen, que fue crítica con Peña Nieto, que dio el golpe en el caso de la Casa Blanca, que es un ejemplo de cómo se hace un periodismo real de investigación. Está la censura de Felipe Calderón en su contra, pero está el hecho de abrirle a estos reportajes que realmente, y muchos de ellos provenientes de Mexicanos contra la Corrupción, que es un ente pagado por intereses, incluso del propio USAID, tú lo sabes, y de Claudio X González. Y de repente también aparece en medio esta sarta de periodistas de medios tradicionales, digámoslo así, que se dicen pues parte de una comunidad periodística, López Dóriga, Sergio Sarmiento, pero que han tomado un papel activo en contra de un gobierno. ¿Cómo diferenciamos todo esto en este análisis crítico y en esta pues disputa literal por la verdad? A ver, es que para empezar, yo creo que es sano que el ecosistema de medios esté repleto de diferentes puntos de vista. A diferencia de Latinos o de estos medios que traen consigna, a Carmen Aristegui, lo único que podemos decir es, y al igual que lo podemos decir de la revista Proceso, y perdonen mi militancia, es que han sido críticos. Fueron críticos con Enrique Peña Nieto, fueron críticos con Calderón y ahora, bueno, Carmen muy poco porque ya no estaba directamente como Carmen Aristegui, sino formaba parte de un grupo de investigación, pero también era una periodista crítica. Y la revista Proceso igual, desde siempre han sido críticos porque entienden bien la función del periodismo y a mí honestamente me parece que es sano que exista esto. El término de perder credibilidad o no depende mucho de cómo medimos la credibilidad, para empezar. Eso es bastante intangible. Lo que sí podemos ver, por ejemplo, es
que los medios cada vez se van a ver menos apoyados en el sector político y van a requerir más de su audiencia. Y entonces vamos a ver crisis financieras, por ejemplo. Eso es lo que va a comenzar a aparecer ahora con la ruptura entre medios de comunicación y poder. Lo acaba de publicar, por ejemplo, el Diario de Juárez, ¿no? Maru, creo que se llama Maru, la gobernadora de Chihuahua, gastó más en publicidad que Claudia Sheinbaum y esta Xochitl Gálvez. Y ella no es candidata a la presidencia de la República, ¿no? Estas cifras de la desfachatez para pagar promociones que a través de la historia jamás han sido transparentes. Hay infinidad de columnas. Yo tengo una columna sobre lo mucho que odio escribir columnas, porque me parece que es el único género periodístico en donde te expones al 100% de tu carencia en general. Y entonces, este género ha constituido históricamente un fuerte bastión financiero para los medios de comunicación. Es decir, no solo tenían el recurso por la publicidad oficial, sino tenían el recurso que llegaba por, yo soy tal político y quiero ser columnista. Y tenemos un caso en Jalisco que a mí me pareció épico. Iban a dar el premio Jalisco de Periodismo a la trayectoria. Y en ese entonces yo todavía radicaba 100% en Guadalajara y estaba la discusión si le dábamos el premio, y digo, dábamos en plural, no porque yo formara parte del jurado, sino porque era parte de la comunidad periodística. Si le dábamos el premio a Felipe Cobian, que era el fundador de Proceso Jalisco, que además era contemporáneo de don Julio Scherer, es decir, un gran personaje del periodismo en Jalisco, y casi igual de mítico que don Julio. Y bueno, la decisión fue dársela a un priista militante porque tenía una columna en El Informador. Y entonces es como, a ver, pero hasta los premios nos quitan. Esto nunca le costó credibilidad a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque había una base que tan funcionaba en el sector del sufragio con el voto, como funcionaba en la lectura de los diarios. Es decir, si tú eras priista en los 80s, leías El Informador, si vivías en Jalisco. Era así de simple. Tenían calles a su nombre, negocios a su nombre, era quien acompañaba a todos los gobernadores en el estado, y subsecuentemente ocurrió con la aparición del panismo. Bueno, este mismo fenómeno lo estamos viendo en los medios de comunicación, y creo que hay una charla con Carmen que vale mucho la pena escucharla, porque ella dice, yo solo creo que tal información debe de ser de escrutinio público. No estoy diciendo que sea cierto, no estoy diciendo, solo le estoy difundiendo. Y yo creo que en ese sentido, a lo mejor nosotros tres también hubiéramos publicado el reportaje, pero esclareciendo, por ejemplo, el reportaje de Tim Golden, regresando al tema, esclareciendo que es una investigación cerrada, ¿no? Y a lo mejor yo le daría el enfoque de por qué Estados Unidos investigaba a un candidato y no a los demás candidatos, como si los demás candidatos estuvieran exentos y ahí es en donde entra el espacio de la crítica a la información que nos llega. Entonces, los medios de comunicación van a existir. Las filias y fobias de cada uno son de cada uno y ahí se tienen que mantener. Yo lo he dicho abiertamente, creo que es indispensable no mentirle a nuestras audiencias. Por eso yo soy abiertamente un hombre de izquierdas. En cada foro en donde me paro y me lo preguntan, lo digo, porque van a leer a un periodista que se asume de izquierda. A lo mejor no soy la izquierda en la que milita Federico, no soy la izquierda en la que milita Jesús, pero me asumo como un hombre de izquierda. A partir de eso, vas a poder entender la realidad de lo que yo estoy diciendo. Es decir, no voy a escribir un texto a favor de Coca-Cola porque sé que se están robando el agua de Chiapas principalmente, ¿no? Esto es parte ético y por eso estoy de acuerdo en lo que dice Jesús. El periodismo es nativamente una herramienta de la izquierda. Las revoluciones en México se hicieron con periodismo, los recordemos a los Flores Magón, que tanto nos los intentó meter López Obrador en la cabeza. Bueno, a esto hace alusión. Se derrotó al autoritarismo a través de las herramientas de la discusión pública, que en particular un periódico. Por eso me gusta, por eso amo lo que hago, porque es una manera en la que podemos
interactuar con la gente, podemos poner en común lo que están diciendo políticos, mandatarios, empresarios y toda esta gente de la élite que acá me quiero regresar a lo que decía Federico, es que yo tengo amigos con doctorados que votan por la derecha. Federico, es que acuérdate que así empezó el pinochetazo, se mandaron a los Chicago Boys, son las grandes cúpulas académicas quienes han impulsado el pensamiento de derecha por lo menos 50 años para acá. Son justo ellos quienes le dieron su escaño a Cuadri. A ver, ¿cómo me explican que Coyoacán le haya dado su escaño a Cuadri, siendo la municipalidad con más académicos per cápita del país, y no por otra cosa más que por su cercanía con la Universidad Nacional Autónoma de México? Me habla que dos cosas, o no votan o son apolíticos y acríticos. Los académicos son en gran medida responsables de la falta de raciocinio crítico, de pensamiento crítico de este país. Y esa es la gran guerra que entabló el obradorismo cuando empezaron con los temas de los transgénicos. Bueno, basta con ir a la Sierra Sur de Jalisco y ver a los niños orinando glifosato para entender que más allá de si funcionan o no funcionan, hay niños que tienen cáncer. No es saludable. Claro. Es la comunidad, la misma comunidad académica que nos ha repetido y repetido y repetido que el capital se reproduce a sí mismo. Son estas grandes cúpulas intelectuales porque así se llega. Dale, dale, dale. Sí, pero ojo, coincido con tu crítica a sectores de la academia. Yo propondría no extenderla Sí, estoy de y acuerdo. referirnos a la academia, porque ahí se producen muchas injusticias. Hay una academia, además de tradición marxista en este país, una academia eh, Sí, que Ecopol y tiene todo. una tradición muy crítica y que ha participado también en la formación del pensamiento de izquierda. Pero es verdad que se instalan con gente que tiene una cuota de candor, que es lo que llama la atención, ¿no? Pero te doy la palabra, Jesús, para que guíes el final Yo nada más quería apuntar esto, ¿no? Los Yo absolutismos son como ex errores, académico Felipe. que soy, yo estudié carrera de Estoy biología. totalmente de acuerdo. O sea, quiero decir, Claudia Sheinbaum es una académica y que lo sea, para mí, es un elemento muy, muy importante, porque tiene una visión científica que creo que es muy importante para un líder político que va a enfrentar los retos de un mundo donde cierto conocimiento científico, cierta base científica es esencial. Oigan, ya para prácticamente concluir, sí tengo que preguntarles algo que tiene que ver efectivamente con el tema de las audiencias. Ya no estamos en la época en donde la audiencia era masiva, como muchas veces se creía, o era en los tiempos de los ochentas, de los noventas. Hoy por hoy la audiencia se ha ido segmentando también, siguiendo a personas con las cuales tiene cierta afinidad ideológica, tiene cierta afinidad en el trato de los problemas. Incluso se puede ver cuando tú revisas, en el caso concreto de YouTube, qué canales sigue tu audiencia, te topas con dos o tres con los cuales tienes precisamente esas similitudes o ese tratamiento de información. Sin embargo, aquí la pregunta que les hago es, ¿qué tanto te tienes que dejar llevar por esa audiencia? ¿O qué tanto es el compromiso también de decir, por respeto a mi audiencia, yo tengo que decir la verdad, aunque sé que a mi audiencia le va a molestar en un momento dado? Caso ejemplo, ahorita y lo ligo con el caso de narcocandidata, que de ahí se agarraron. Su servidor en X, ya no Twitter, para entender a la chaviza, en X, yo critico la fotografía de Claudia Sheinbaum con el gobernador de San Luis Potosí. Para mí, el señor Gallardo es impresentable. Desde su padre, él tiene vínculos con el narcotráfico, señalamientos bastante sólidos en su contra, incluso detenciones y varias historias que van construyendo un caso en su contra. Y sin embargo, se toma una fotografía con Claudia Sheinbaum en el momento en el cual están atizándole a López Obrador de que es un narco presidente. En el reposteo hay gente de la audiencia que incluso nos acompaña seguramente esta noche, que me da la razón o que coincide conmigo, pero de repente se empiezan a sumar seguidores de Claudia, de Xochitl Gálvez, y comienzan también a pegar por ese lado. Entonces, ahí tú con cuál es esa responsabilidad. La verdad ante todo, sin importar si coincides o no coincides en el momento con la audiencia, por el mismo respeto a tu propia audiencia, Federico. Y lo dijo Ricardo ya,
respeto a la evidencia es una responsabilidad periodística. Y si somos periodistas antes que militantes, este es un espacio más periodístico que militante. Hay que jugar, a mí me pasó igual en el programa pasado. Yo cuando quería, quizás yo no fui del todo claro en diferenciar mi postura personal política de mi postura como como analista que está obligado a traer al análisis una serie de especulaciones, que es algo que también irrita un poco a veces al público. Es decir, ¿por qué especulas tanto? Bueno, porque en este momento la información que tenemos es incompleta, inexacta, y especular es una forma de hacer preguntas útiles que nos sirvan a todos para discutir el tema. Hay que dudar siempre, yo dudo de los que son dueños de la verdad, de aquel que viene del convencido. Yo estoy leyendo un librito muy lindo ahora que le recomiendo a la audiencia, Invitación a la Duda, que hace un repaso de la postura intelectual valiente, que se atreve a dudar. Eso era Rosa Luxemburgo en el marxismo tradicional, ¿no? Se atrevió a desafiar el dogma vanguardista de Lenin, que después vimos sus fallos enormes y después, al ser tergiversado por Stalin, vimos cómo destruyó un proyecto humano, humanista, humanitario, que son cosas parecidas, pero no exactamente la misma, maravilloso, una gran apuesta para emancipar al ser humano y proponer una sociedad sin clases. No, esto no quiere decir estandarizada en gustos y de autómatas, no, una sociedad donde no haya unos que explotan el trabajo de otros. Bueno, había ya en Rosa Luxemburgo una crítica y la mataron. Rosa Luxemburgo fue una persona que desafió el dogma del momento. Siempre lo digo, no podemos convertir ningún movimiento político en iglesia y no podemos convertir la militancia en feligresía. Al revés del feligrés, que yo respeto absolutamente, el que va a la iglesia en busca de dogmas y seguridad, lo respeto, es una condición humana con la que no pienso meterme, y menos en este espacio, no es lo mismo que el del ciudadano que tiene una responsabilidad cívica en la crítica al gobierno, por más que sea de un signo diferente al que le apetece y le gusta, o sea del mismo signo. En el momento que dejemos de criticar, como hiciste tú, Jesús, la imagen de Claudia, sacándose una foto con un personaje que encarna aquello mismo que Morena y la 4T se propusieron modificar, pues es lo mismo que pasó a mí con Constantino Canter, con Rome Pacheco, con Erubiel Ávila, y lo he dicho 30 veces en las redes. Si perdemos los fines y los medios, si se nos confunden, si el poder se convierte en un fin en sí mismo y si hay que asentarlo y asegurarlo a toda costa, después no sabemos para qué lo queríamos al poder. El poder lo queremos para transformar y no podemos transformar la realidad con aquellos que la empobrecieron, la agredieron. Entonces, por eso siempre es muy importante que haya ciertos, y luego son muy atacados. Le pasó a Julio Astillero. Fijémonos que Julio Astillero fue atacado por el presidente y lo secundó muchísima gente, un robalo, un hombre que se mueve en aguas tibias, y hoy es el héroe de la 4T por cómo desenmascaró a Anabel Hernández, cómo la puso en aprietos con argumentos, ¿eh? Entonces, ojo, siempre es fundamental, con esto acabo, un pequeño grupo de gente que tenga claros los principios y que juegue con otro grupo que también es importante, que es el de los pragmáticos, los que entienden que también en el mundo real las reglas del poder exigen ciertas maniobras que no son las más santas de todas, pero son necesarias para poder tener ese poder y a través de ese poder transformar la realidad. En fin, es una simbiosis muy difícil de balancear, pero que es necesaria. Y el periodismo cumple una función ahí, creo. Lo que está pasando con el periodismo independiente en México, lo que haces tú, Jesús, lo que hace Ricardo, lo que hace este Rompeviento, lo que hace Alina Duarte, Diana Fuentes, tantos, pero no quiero mencionar a todos porque me voy a perder. Hay un montón de espacios ahora de periodismo verdaderamente independiente que han refrescado la práctica del periodismo y le ofrecen a la audiencia una versión inteligente, alternativa, y estimulan esto, y con esto acabo ya. El sentido crítico, la audiencia debe ejercitar su sentido crítico. Si no, el calorcito identitario no alcanza para transformar la realidad. Cierro contigo, Ricardo. Pues para empezar, la frase contundente, las audiencias multitudinarias son herencia de los monopolios, es así de sencillo. Si tenemos un periodo de hiperconcentración de medios, de hiperconcentración de capital, en donde Televisa y TV Azteca tienen el control absoluto, claro que tienen mega audiencia. Internet vino a romper esta lógica y ahora los medios de comunicación están viviendo su realidad, no son estos entes ultra alabados que creían que eran
y se enfrentan a gente que de verdad tiene un pensamiento crítico, que no va a escuchar lo que sea que les diga Televisa o TV Azteca, y van a generar nuevos nichos de intercambio de información. Ni es mejor ni es peor, solo es distinto, y estas audiencias irán creciendo y se irán consolidando con base en cómo vayamos los agentes de los medios de comunicación generando nuevos espacios para que esto sea posible. Lo indispensable aquí es que sigan existiendo estos espacios de navegación. En algún momento, en algún foro que me tocó cerrar con Carmen Aristegui, justamente decía que los medios independientes o los medios de comunicación independientes no éramos estos paladines de la libertad de expresión que todo el mundo se imaginaba, éramos más bien náufragos de los grandes barcos que se estaban hundiendo y que tratábamos de sobrevivir a pesar de las condiciones, a pesar de los bajos salarios, a pesar del sistema de seguridad social que está en decadencia, a pesar de la persecución política, a pesar de la persecución judicial, hay cosas que son necesarias seguir haciendo. Y creo que este espacio y todos los que mencionó Federico son esta bandera que puede romantizarse, sí puede, porque al final del día es un objetivo noble. Yo creo que el periodismo, yo sí pienso que el periodismo es el oficio más bello del mundo. Realmente estoy convencido de esto. Me ha permitido tener contacto con gente maravillosa, discutir mis propias ideas, ponerlas en tela de juicio, como ahora con la discusión con Federico, en muchas ocasiones contigo, Jesús. Yo considero que siempre y cuando haya quien quiera llegar a la verdad, va a existir el periodismo, independientemente de la plataforma. Pues quiero agradecerles como siempre la presencia en este capítulo número 5 de Narrativas, esperando por supuesto la llegada del capítulo número 6. Mi querido Federico, mi querido Ricardo, muchísimas gracias a ambos. Un abrazo, hasta luego, que estén bien. Un gusto muy grande. Saludos a la audiencia. Y ya lo sabe usted, en su momento, échele like, por supuesto, al video, compártalo, déjenos sus comentarios, suscríbase y sea parte de las narrativas. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.